Jovencitos, buenos días. Estamos en la institución educativa 3721 Santa Rosa, Ancón. En la semana 23 promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones usando la parábola. Con los jóvenes del quinto año de secundaria, desarrollando la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Propósito de aprendizaje. Representa situaciones de contexto real en el plano y resuelve involucrando la ecuación de la parábola. Primero, recordamos que en la semana 11 hemos trabajado la parte de funciones cuadráticas y esta tienen la forma f de x igual a, que es lo mismo de decir y, igual a x cuadrado más bx más c. Esa es la forma de la ecuación, donde a, b y c son coeficientes, son números reales y a es diferente de 0. Ya hemos trabajado la parábola como la gráfica de este tipo de ecuaciones de segundo grado. Ahora vamos a visualizar el tema a partir de la gráfica, es decir, vamos a hacer un análisis de la figura. Habíamos visto las formas de parábola y su ecuación que diferencia en cuanto al signo del primer coeficiente, es decir, de a, cuando la parábola se abre hacia abajo, cuando la parábola se abre hacia arriba. ¿Ves la diferencia? El coeficiente a en el primer caso es positivo y en el segundo caso es negativo. La ecuación de la parábola. La ecuación general ax cuadrado más bx más c, donde como te dije a es diferente de 0, los valores de abc son números reales. Esa es la ecuación en forma general. Pero también se puede expresar una ecuación de segundo grado como una forma estándar, donde y es igual a multiplicado por x menos h elevado al cuadrado más el valor de k, sabiendo que los valores h y k corresponden al vértice de la parábola. Continuamos. Vamos a hallar la ecuación de la parábola cuando tenemos de dato el vértice y un punto de esta figura. Para eso vamos a utilizar siempre la ecuación estándar. Con ella nos vamos a ayudar, ya que contiene a las coordenadas del vértice. Y como nos indican aquí que vamos a tener de dato ese punto vértice de la parábola, sería lo más conveniente. En un ejemplo lo vemos. Nos dice, halla la ecuación de la parábola de vértice 2,9 si el punto menos 2,1 pertenece a esta figura. Tenemos el plano cartesiano, es importante la gráfica y de manera conveniente vamos a ubicar los puntos según los datos. El punto vértice, como observas aquí, es el punto 2,9, ya el punto más alto de la figura, y el punto que nos han incorporado en los datos es el punto menos 2,1, entonces graficamos tanto el vértice como el punto menos 2,1. Seguimos, entonces si tenemos esto como dato, vamos a utilizar primero la ecuación estándar. Esta la vamos a usar dos veces. La primera vez es para hallar el valor de a, ¿ya? ¿Qué hacemos en esta ecuación estándar? En esta ecuación estándar vamos a reemplazar los valores x, y x es menos 2, ¿correcto? ¿Ya? También necesitamos el valor h. ¿Quién es h? El valor h es 2. Y necesitamos el valor k. También lo tenemos. El valor k es 9. Repito, vamos a hallar el valor de a. ¿Correcto? Tenemos entonces, reemplazando datos, y. ¿Cuánto valía y? Por aquí lo teníamos también, y vale 1. El valor y es igual al valor a multiplicado por x, es decir, menos 2. X menos h sería 2 menos 2. 2
menos 2 el valor x, menos 2, menos de la ecuación, valor 2, valor h, elevado al cuadrado, más 9. Tenemos entonces que el valor 1 es igual a multiplicado por menos 4 al cuadrado más 9. Es decir, tenemos que 1 es igual al valor a por 16 más 9. 9 pasa a restar y me queda menos 8 igual a 16 por a. De aquí concluimos que ¿cuánto vale a? A vale menos 1/2. A vale menos 1/2. Ahora, terminamos, no es así porque nos piden la ecuación de la parábola. Entonces, hemos hecho este primer procedimiento para obtener el valor a. Ahora que ya lo tenemos, vamos a reemplazar en la ecuación estándar. Te dije que la íbamos a usar 2 veces. Reemplazamos en la ecuación estándar. ¿Esta vez para qué? Esta vez para poder ya enunciar el valor o la ecuación, en este caso, la ecuación de la parábola. ¿Qué reemplazamos? Solamente vamos a reemplazar los valores h y k. Es decir, h igual a 2, k igual a 9. Veamos acá entonces, obviamente también al valor de a que ya hemos encontrado hace unos momentos. Sería y es igual al valor a, que es menos 1/2, multiplicado por x menos 2. H vale 2. X menos 2 elevado al cuadrado más 9. Aquí visualizamos que, esta sería la ecuación de la parábola. Sin embargo, todavía podemos hacer algo más. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el desarrollo de este binomio. Este es binomio al cuadrado. A más b al cuadrado, a menos b al cuadrado. Entonces vamos a hacer ese desarrollo. Sería y igual a menos 1/2 que multiplica a cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 2 por x, 4x menos 4x en este caso, más cuadrado del segundo término, más 4. Todo ello más 9. Ahora sacamos el paréntesis multiplicando el menos 1/2 con cada término. El menos 1/2 con cada término. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. El valor y igual sería menos 1/2 por x. Sería menos 1 por x cuadrado menos 1/2 por x cuadrado. Menos 1/2 por x cuadrado sería menos x al cuadrado sobre 2. Ahora, menos 1/2 por menos 4 sería menos por menos más. 4 por 1 sería 4 medios. 4 medios es 2. Menos 1/2 por menos 4x sería 2x. Menos 1/2 por 4. Menos 1/2 por más 4. Sería menos por más es menos. 1/2 por 4 sería 4 medios. Entonces aquí sería menos 2. Todo ello más 9. Realizando operaciones, tendríamos que y es igual a menos x cuadrado sobre 2 más 2x más 7. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es la ecuación de la parábola? La ecuación de la parábola es esta. La ecuación de la parábola es esta. Sin embargo, también podemos enunciarla de este modo. Ambas pueden ser ecuaciones de esta parábola, por supuesto que sí. Ambas pueden ser enunciados de la ecuación de esta parábola. Ambas pueden ser respuesta.
Esta vez vamos a hallar la ecuación de la parábola cuando no se conoce el vértice. No tenemos de dato el vértice y para ello vamos a utilizar como recurso la ecuación general de la parábola, es decir, y es igual a ax cuadrado más bx más c. Recuerda que a, b y c son números reales y que a debe ser distinto de 0. Lo vemos en el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la parábola. Me dan para ello la gráfica de esta parábola. Ahora, ¿dónde están los datos? Bueno, si no nos dicen absolutamente nada más, los datos debemos extraerlos de la gráfica. ¿Cómo así? Veamos. De la gráfica vamos a extraer 2 puntos, cualesquiera. Nosotros vamos a visualizarlo a través señalando 2 puntos. El punto A que hemos escogido 1,-7 y el punto B 2,-7. Señalamos en nuestra gráfica el punto A. Tenemos el punto A y el punto B. El punto A, coordenadas 1,-7 y el punto B, coordenadas 2,-7. Veamos entonces. Tenemos. Ahora tú dirás, ¿por qué escogió justo estos puntos? Tú puedes escoger cualquier punto, ¿correcto? La idea de escoger el valor convenientemente es valores enteros, para empezar. Ahora, que facilitan nuestro trabajo en cuanto a los cálculos. Ahora tú dirás, profesora, si has señalado 2 puntos de la gráfica, entonces señale el vértice, ¿correcto? Tú señalarías aquí, más abajo. El problema es de señalar aquí el vértice, es que sería aproximado. No tenemos la certeza de que este punto, la ubicación de este punto vértice, ¿no? En este caso tendríamos que ser más específicos para poder hacer este señalamiento, ¿no? Entonces, al no poder exactamente visualizar cuál es el punto vértice, es que trabajamos con datos, valores que sí podemos precisar, es decir, la ubicación de los puntos que contengan números enteros dentro de la gráfica, ¿correcto? Continuamos entonces. Hay que señalar una pequeña observación. Según trabajos anteriores, o en todo caso te lo recuerdo ahora, dentro de la ecuación general, el término independiente C es la coordenada de C, corresponde al valor donde, al punto donde la parábola se cruza con el eje Y, ¿correcto? C corresponde a la coordenada donde la parábola se intersecta, se cruza con el eje Y. Veamos acá en nuestro gráfico. ¿Dónde se cruza la parábola con el eje Y? La parábola con el eje Y se cruza justo en el punto que ubica a -3. Tenemos entonces los puntos que van a ser útiles para nuestros cálculos dentro de la gráfica en este ejemplo. Sigamos entonces. Vamos a reemplazar. ¿Dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar, a ver, utilizando los recursos que tenemos, es decir, los puntos A y B, la coordenada del punto C y la ecuación que nosotros tenemos acá arriba. Vamos a reemplazar entonces el valor del punto 1,-7 en la ecuación general. Entonces, ¿quién es Y? Y es -7. -7 será igual a A por X al cuadrado, pero X es 1. Sería A por 1 al cuadrado más BX, ¿correcto? Más BX, es decir, B por 1. B por 1 más C. Recuerda que habíamos dicho que C es -3. Entonces, 1 al cuadrado por A es A, B por 1 es B, sería -3, todo igual a -7. De aquí tenemos que A más B es igual a -4. El -3 pasa como +3 y sería -7 más 3 sería -4. Esta es la primera expresión que vamos a obtener como resultado de haber reemplazado el primer punto que habíamos señalado en el gráfico.
Ahora, como hemos señalado el primer punto, vamos a reemplazar ahora dentro de nuestra ecuación general, esta vez al segundo punto, es decir, a 2 y 2, menos 7. Igual, menos 7 sería igual al valor a por x cuadrado, sería a por 2 al cuadrado más b por x, es decir, más b por 2 más c. Sería entonces menos 7 igual a 2 al cuadrado 4, es decir, 4a más 2b y sería menos 3. Tenemos entonces que menos 4 es igual a 4a más 2b y esta tendría que ser simplificada la segunda expresión. ¿Cuál es? Menos 2 es igual a 2a más b. ¿Qué hacemos con dos ecuaciones y dos incógnitas? ¿Quiénes son las incógnitas? A y b. Ya sabemos que c es menos 3. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas acá? A y b. Sigamos entonces. Esto se forma con estas dos ecuaciones, formamos un sistema y el desarrollo del sistema tenemos a continuación. La primera ecuación la multiplicamos por menos 1. ¿Para qué? Para eliminar una de las variables y poder encontrar la otra. Veamos entonces. Si a la primera ecuación la multiplico por menos 1, tendría entonces menos 4 por menos 1 sería 4. A por menos 1 sería menos A, B por menos 1 sería menos B. A la segunda ecuación no le hago nada y efectuamos nuestras operaciones. De aquí se obtiene entonces 4 menos 2 es 2 y el valor de menos A más 2A es A. El valor B menos B más B se retira, se elimina y tenemos entonces que A vale 2. Y si reemplazamos en la ecuación número 1, tendremos entonces que menos 4 sería igual al valor A, o sea 2 más B. ¿Correcto? De aquí obtenemos el valor B, que es menos 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con ello? A ver, señalemos. Tenemos la pluma por acá. Tenemos el valor A. Tenemos el valor B. Sabemos cuánto vale C. ¿Cuánto vale C? C valía menos 3. ¿Correcto? Se valía menos 3. Entonces ya tenemos los tres coeficientes. Vamos a poder enunciar nuestra ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola es y igual 2x al cuadrado menos 6x menos 3. Aquí resolvemos situaciones cotidianas empleando la ecuación de la parábola. En la situación nos dice, halla la ecuación de la parábola descrita por la estructura de un puente de 18 metros de altura y 24 metros de ancho de la base. Una estructura como esta. Ahora, en la solución, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos esbozar esta gráfica, pero en el plano cartesiano. ¿Cómo así? Vamos a realizar un esquema en el plano, ubicando el centro del puente, y haciéndolo coincidir con el punto origen de coordenadas cartesianas, es decir, el centro del puente. En el centro del puente se encontrará el punto 0,0. Los puntos rojos son los puntos extremos de la figura, tanto en lo alto como en lo ancho. Según los datos de la misma, nos indican que tiene una altura de 18 metros, altura de 18 metros, y un ancho en la base en total de 24 metros de ancho tiene este puente. Entonces, ¿cómo interpretamos, cómo hacemos el gráfico? Como nos dicen que debemos utilizar estos datos para encontrar la ecuación de la parábola, será mejor que
esbocemos bien esta gráfica para poder utilizar los datos aquí y enunciar la ecuación toda vez que podamos encontrar los valores dentro de la ecuación que utilicemos, ¿no? De la forma que utilicemos. Veamos. Entonces, si en total es 24 metros de ancho en la base, será desde el punto 0 que está en medio, a la derecha serán 12 metros y del centro a la izquierda serán hasta el otro extremo otros 12 metros. Si señalamos las coordenadas en los puntos, el punto tendría que ser aquí menos 12, menos 12,0, ¿correcto? Y aquí sería el punto, sería 12 positivo, 0. De este modo. Y en la parte superior señalaremos la altura del puente. Entonces, desde el 0 hasta la parte más alta está señalado este punto en la altura correspondiente a los 18 metros. En el plano cartesiano, este sería el punto 0,18. ¿Correcto? Y estos son los datos bien ubicados que debemos utilizar. ¿Qué vamos a utilizar para ello? La ubicación de estos puntos. El punto vértice, ¿cuál sería? Por supuesto que el punto vértice sería 0,18. La parte más alta, es decir, el punto hasta donde sube el puente e inicia la bajada del arco de la parábola, y el punto cualquiera, que en este caso hemos escogido el punto 12,0. ¿Correcto? Pudimos haber escogido cualquier otro punto, eso ya te lo expliqué. En el vértice tenemos las coordenadas h, k, recuerda. Entonces, h, k está representado aquí por el valor 0,18. H es 0 y K es 18. Y el punto cualquiera de coordenadas X, Y, tenemos para utilizar X es igual a 12 y Y es igual a 0. Para ello vamos a utilizar la ecuación. ¿Cuál ecuación? Y igual a multiplicado por X menos H todo al cuadrado más K. Es la ecuación estándar que utilizamos cuando sí conocemos, porque ahora sí está señalado, el vértice de la parábola. ¿Cómo hacemos? Primero vamos a encontrar el valor de A reemplazando. Vamos a reemplazar todos los valores, tanto X como H y K, también el valor Y. Sería Y igual, o sea, 0 igual. 0 igual a ¿cuánto? Al valor A que multiplica a X menos H, X 12, menos H sería menos el valor 0, y todo ello al cuadrado, más K. ¿Quién es K? 18, más 18. Realizamos operaciones y tendríamos que 0 es igual a A multiplicado por 12 al cuadrado más 18, es decir, menos 18 debe ser igual al valor A multiplicado por 144. ¿Cuánto vale A? Menos 18 sobre 144. Con las simplificaciones correspondientes tenemos que el valor A es igual a menos 1 sobre 8, menos 1/8 vale A. Ahora volvemos a reemplazar en la ecuación estándar. ¿Para qué? Para reemplazar el valor A y el valor del vértice que hemos considerado. En este caso vamos a reemplazar tanto al valor A, es decir, menos 1/8, como al valor 0,18, o sea, el valor 0 para H y el valor 18 para K. Tenemos entonces Y es igual menos 1/8 que multiplica a X menos el valor 0, todo elevado al cuadrado, más 18. Tenemos que el valor Y es igual a menos 1/8 de X al cuadrado más 18. Esta vendría a ser la ecuación
A ver. Y esta vendría a ser la gráfica correspondiente al unir los puntos, es decir, la gráfica de la parábola, ya, de la parábola correctamente bien ubicada. Y la ecuación pues queda en, y igual a menos 1/8 x cuadrado más 18. Vamos a analizar la siguiente situación. Nos dicen allá la ecuación de la parábola que pasa por los puntos, punto A 1,1, punto B 2,5, y si se sabe que dicha parábola corta al eje Y en el punto 0, menos 1. Vamos a realizar un esquema en el plano con los datos que tenemos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Bueno, tenemos aquí 3 puntos. Entonces los ubicamos correspondientes en nuestro trozo de plano cartesiano y tenemos el punto A 1,1, punto B 2,5 y el punto que está abajo en el 0, menos 1 dice que es un punto de intersección con el eje Y. Estamos ubicándolo entonces de esta manera. ¿Correcto? ¿Para qué hacemos esta ubicación? Recordemos que nosotros tenemos bien utilizar la fórmula general, es decir, y igual a x cuadrado más bx más c, cuando no contamos entre los datos al vértice de la parábola. No sabemos si los puntos que están aquí obviamente no refieren al vértice, ¿no? Así los unamos, no podemos predecir hacia dónde va para el otro lado. Tendríamos primero que hacer los cálculos correspondientes. Vamos a hallar entonces lo que nos piden. Como así, vamos a utilizar dos puntos, el punto A y el punto B, que corresponden a la gráfica y son datos del problema. Perfecto, aquí es el punto A y acá arriba el punto B, con las coordenadas que nos indica en el problema. Reemplazamos el punto 1,1 en la ecuación general y tenemos que 1 es igual a A por 1 elevado al cuadrado más B por 1 más C. Sabemos entonces que 1 es igual al valor A más el valor B menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el valor C nos indica que es corta al eje Y en ese punto. Al cortar al eje Y en ese punto, C entonces, el punto C corresponde a menos 1. ¿Cierto? Entonces tenemos, ¿cuánto vale la primera expresión? Sería, el menos 1 va a sumar y sería 2, corresponde al valor de A más B. Esa es nuestra primera expresión, nuestra primera ecuación. Al reemplazar el segundo punto, es decir, al reemplazar 2,5 en la ecuación general, tenemos que 5 es igual a A multiplicado por 2 al cuadrado más B por 2 más C. Reemplazamos entonces y hacemos los cálculos. Sería 2 al cuadrado 4A más 2 por B, 2B menos 1, que es el valor C. Todo ello es igual a 5. Menos 1 va a sumar y sería 6 es igual a 4A más 2B. Haciendo la simplificación correspondiente, tenemos que 3 debe ser igual a 2A más 2B. Y esta sería la segunda ecuación, la segunda expresión. Tenemos que a la primera y a la segunda ecuación, a la primera en este caso le vamos a multiplicar por menos 1, ¿ya? Para eliminar el valor B, ¿se entiende? ¿Correcto? Y hacemos los cálculos correspondientes, serían menos 2 es igual a menos A menos B. A la segunda ecuación no le hago nada y tengo que entonces el valor A sería menos 2 más 3 es 1. 1 es igual a A. Menos A más 2A es solamente A, los valores B se eliminaron.
Entonces reemplazo en la ecuación número 1 para hallar la otra incógnita. Tenemos que B sería igual a 1, ¿correcto? Y ya teníamos el valor C, que es menos 1. Entonces ya podemos utilizar, mira, tenemos A, tenemos B y tenemos C, ¿correcto? Podemos enunciar nuestro gráfico. Punto A, el valor B y el valor C correspondientes. Entonces, la ecuación de la parábola es y igual a x cuadrado más x menos 1. Finalmente, vamos a resolver la situación siguiente. Haya la ecuación de la parábola que representa la rampa de skateboard si los soportes verticales miden 3 metros de profundidad y tiene un ancho de 6 metros esta pista. Veamos. En la solución, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el plano cartesiano para poder visualizar los puntos que vamos a utilizar para hallar la ecuación que nos pide. En el plano cartesiano ubicamos nuestro gráfico y tenemos los 3 metros de profundidad de cada uno de los muros de soporte y visualizamos los 6 metros de ancho que tiene esta pista, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es visualizar. Nos dicen 3 metros de profundidad. Aquí están los 3 metros de profundidad para cada uno de los muros. Eso hace el hondo de mi figura, el hondo de la pista, la profundidad de mi pista serían los 3 metros. Listo. Ahora en el ancho tenemos 6 metros. Si este es el punto 0, el que está en el centro, entonces tendríamos que son 3 metros hacia el lado derecho, ¿correcto? Son 3 metros hacia el lado derecho. Estando aquí entonces el punto 3,0. 3,0. ¿Correcto? Y desde el centro hasta el otro extremo serían otros 3 metros. En el plano cartesiano estamos justo en el punto menos 3, menos 3,0. Tenemos entonces ya los puntos. Tenemos aquí, tenemos acá. Y el punto que nos indica la profundidad desde el 0 hasta, a ver, este sería el punto, desde 0 en X hasta menos 3. 0 hasta menos 3. Esos son los 3 puntos importantes para poder utilizar en las ecuaciones que me permitan ya encontrar el valor de la ecuación de esta parábola. ¿Sí? Desarrollemos entonces, lo primero, señalar los puntos con los cuales voy a trabajar. Señalamos este punto como vértice de mi figura. La parte más honda de la parábola es el punto 0, menos 3. Y cualquier otro punto de esta figura, en este caso nosotros hemos escogido el punto 3,0. Hacemos entonces, vamos a utilizar la ecuación estándar que nos pidieron, que nos dieron de dato, para poder utilizar cuando conocemos las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces solo nos queda reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? A ver, con la pluma vamos a indicar. Si L es H, 0 es H, K es menos 3 y en el punto la coordenada primera corresponde a X, ¿correcto? Y la segunda coordenada corresponde a Y. Entonces reemplazamos. Tenemos que 0 es igual, 0 o sea Y, es igual al valor A multiplicado por
el valor x menos y, x menos h, perdón. X menos h sería 3 menos el valor 0. Todo ello elevado al cuadrado más k. Pero k es menos 3, entonces sería menos 3. 0 es igual a multiplicado por 3 menos 0 al cuadrado, menos 3. Reduciendo, aquí tenemos que 0 es igual a multiplicado por 3 al cuadrado menos 3, de donde tenemos que 3 es igual a por 9, y entonces a ¿cuánto vale? A vale 1/3. ¿Correcto? A vale 1/3. Ahora que ya obtenemos el valor a, vamos a utilizar nuevamente nuestra ecuación estándar para enunciar o buscar, en todo caso, la ecuación de la parábola, reemplazando los valores. ¿Qué cosa? ¿Cuáles valores? Los valores h, k y el valor de a. Entonces tenemos y es igual a, es decir, 1/3, multiplicado por x menos el valor h, pero el valor h es 0. X menos el 0 elevado al cuadrado menos el valor 3, menos 3, que representa a quién, representa a k. Entonces resolvamos. Tenemos que y es igual a 1/3 que multiplica a x cuadrado menos 3. Podemos enunciar nuestra ecuación. La ecuación de la parábola es y es igual a 1/3 de x al cuadrado menos 3. Muchas gracias, jóvenes. Será hasta un nuevo video.